Vamos a confirmar nuestra asistencia del día de hoy. Me confirma asistencia, por favor, la compañera Jessica. Hola, Paola, ¿y eso qué pasó con tu audio? Doña Jessica. Sharon. Presente. Listo, Sharon. Vamos por acá con Carmen, decir el Carmen. Presente. Listo, Carmen. Neider. Presente. Neider, también estás agripado. Sí, señora. Neider. Vamos con John Esteban. John Esteban. No está presente, John. Juan Sebastián Castaño. Sebastián Castaño, listo. Vamos con Luisa Fernanda. Luisa Fernanda Cortés. Ya me dijo lo de la mamá. Un segundo. Alison. Presente. Alison García. Presente. No te escucho, Alison. No me Pero no escuchan. te alcanzo a escuchar, Alison. Laura Monroy. Laura Monroy. Presente. Hola, Laura, no te escucho. Profe, no, allá. Presente. Ya no me toca un poquito. ¿Ahí ya? A ver, doña Laura Monroy por acá. Johnny. Johnny. Johnny, don Johnny, que siempre me llega tarde. ¿Dónde anda? Aquí estoy, doctora. Don Johnny. Bueno, vamos por aquí con Emily. ¿Dónde está Emily? La compañera Emily también, que siempre me llega tarde. Heidi Tatiana. Presente. Heidi Tatiana. Presente. Listo, Heidi, ya te incluyo acá. Heidi, listo. Bueno, entonces confirmo, me hace falta John Esteban, me hace falta Luisa Fernanda Cortés y me hace falta Emily Santamaría de esta ficha. 3 compañeritos que me faltan. Bueno, confirmamos por acá entonces asistencia de Cristian, que se me hizo Cristian. Presente. Cristian Alejandro. Cristian. Bueno, aquí ya veo a Cristian, listo. Valentina Gudelo. Presente. Listo, Valentina. Luisa Burgos. Presente. Ana Luisa, bueno. Diego Cortés. Presente. Diego Cortés, listo. Juan Sebastián Montero. Presente. Listo. Por acá, a ver quién me falta. Lisney. Presente. Lisney. Don Iván Alexis, si está hoy presente. Iván Alexis. ¿Saben algo, compañero Iván, por favor? Creo que él tiene capacidad. Ayer estaba enfermo, no sé si tendrá.
Uy, tú también estás enferma, Luisa. Sí, es que ayer me lavé llegando a la casa. Mejor dicho, todos estamos con gripa fuerte. Bueno, aquí a Iván, se hablan con el compañero Iván que por favor me remita la justificación. Bueno, por lo que ya faltarían 2 días. Bueno, vamos por acá con Nicole. ¿Qué se hizo? Presente. Nicole, listo. Mónica, Mónica Ruiz. ¿Qué se hizo Mónica? ¿No está hoy? Bueno, Mónica pendiente. Oye, me faltan bastantes compañeros hoy. Mónica. Instructora, qué pena, es que a Mónica se le fue la luz y dijo que apenas pudiese, se conecta. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, Dana, Presente. listo. Santiago, Presente. Jerry, Jerry Fernanda, Jerry Fernanda, listo. Y Jessica, Presente. listo. Bueno, de esta ficha me faltó entonces Iván, Mónica, por ahora, Iván y Mónica. Listo, chicos. Bueno, regálenme un segundito y entonces ya empezamos nuestra sesión. Bueno, ayer habíamos dejado unas actividades. Por favor, les recomiendo que vayan alistando los documentos para compartir y pues lógicamente poderlos visualizar. Bueno, John, el compañero John, y también creo que llegó otra compañera ahorita último. Está, miramos por aquí, Emily Natalia. Doña Emily, ¿qué pasó que llegaste tarde?
doña Emily. Y a ver dónde está John Esteban. ¿Qué se me hizo John Esteban? Aquí presente. ¿Qué hubo, John? ¿Qué pasó? Ven estructuras que estaba en problemas del computador. Bueno, yo creo que entonces vamos a iniciar, chicos. Bueno, primer tema para poder ir adelantando, pues acuérdense que el compromiso, ojalá ustedes lo puedan hacer, es tener las actividades completas esta misma semana, ¿no? Entonces voy a mostrarles que fue de pronto lo que hablamos el día de ayer en sesión, lo referente al acta de constitución del fondo de caja menor. Ustedes deben hacer el registro de la caja menor, pero lógicamente para poder hacer ese registro debemos tener un soporte, ¿cierto? Y en este caso es un soporte legal. Ese soporte legal hace referencia al acta de constitución, ¿sí? Ese acta de constitución, me imagino ustedes de pronto consultaron algunas. ¿Quién de pronto tiene algún formato que quiera compartir y lo visualizamos y damos las indicaciones de la que ustedes deben realizar? ¿Alguno de los que tenga el acta, por favor? Yo les compartí hoy unos documentos, pero eso lo vamos a revisar ahorita. ¿Listo? Acta, Juan Montero. Porfa, ¿tienes el acta? Ah, Nicole. Listo, Nicole. Ya, O Juan creo o que sí, Nicole. ya compartí. Listo, Un Juan. momento, perdón, conecto por... Listo, entonces compartir y vamos mirando el acta de constitución. Esa acta de constitución, muchachos, es básicamente un documento que se elabora en la reunión que efectúe la empresa, llámese de junta directiva o de consejo, ¿cierto? Donde a través de esa reunión se deja plasmado un documento en el cual se autoriza la creación de la caja menor, ¿sí? Profe, no me puede conectar por el computador. Ya miro qué pasó. No te puedes conectar, bueno, entonces vamos a ver por aquí con Nicole, que Nicole también alzó la mano. Ya comparto pantalla. Gracias. Entonces, es importante aclarar acá, porque es, digamos, fundamental tener esa acta, ¿no? Yo no puedo crear un fondo sin ninguna autorización. O sea, yo no puedo tener un fondo en mi empresa sin tener la aprobación de los entes correspondientes. ¿No? En este caso, entonces, pues vamos a mirar porque pues existen varios tipos de acta, ¿sí? Pero pues vamos a visualizar la que nos comparte aquí Nicole. Yo les comparto ahorita otro y vamos a mirar pues cuál es la información que nos trae. Listo. Si quieres ampliar un poquito más, Nicole, por eso, listo. Entonces, importante o elementos a tener en cuenta en el acta. Primero, pues el nombre, como tal, que es el acta de constitución del fondo de caja menor. Debe estar el nombre de la empresa, ¿sí? Nombre completo de la empresa. La fecha. Esa fecha que vamos a colocar, básicamente, pues vamos a incluirla con la fecha actual, ¿sí? Incluimos con fecha actual. La ciudad, pues vamos a decir que es Bogotá, ¿sí? Aquí pues básicamente se coloca o se hace referencia a un horario, ¿cierto? En este caso lo que plantea esta acta es que hay una hora en la cual se realizó la reunión. Entonces por eso colocan ahí que siendo las quiere decir las, ejemplo, 12:40 p.m. de la tarde, en el lugar, en tal lugar o en tal empresa, en tal ubicación, ¿cierto? Se hace la creación de dicho fondo. Un segundo.
Listo, entonces aquí siendo, cuando habla de cientos, lo recalcaba el tema del horario, básicamente es en el momento en que se realizó la reunión. El lugar, pues lógicamente se puede colocar en la sala de juntas de la gerencia o en la gerencia o en el salón principal del tal lugar, ¿sí? O sea, el lugar como tal ustedes colocan ahí donde se realizó la reunión. Dice acá el documento, dice, el gerente general convoca, en nuestro caso pues tenemos un solo gerente, entonces pueden colocar el gerente, ¿cierto? Convoca a la presente reunión para realizar la apertura del fondo de caja menor designado a la secretaria de gerencia como responsable. Entonces miren aquí ya están hablando que se hace una reunión para crear el fondo de la caja menor, según esta acta, pero que ese fondo de caja menor se lo asignan a alguien. Esa asignación debe quedar a un cargo. Por lo menos en esta acta están dejando a la secretaria de gerencia, pero puede quedar al auxiliar contable, al analista contable, al contador, ¿sí? O sea, ustedes definen el cargo a quien van a dejar como responsable de este fondo de caja menor. ¿Qué más dice acá? Dice, quien a partir de la fecha se encargará del manejo del fondo de caja menor de la compañía, o sea, eso no hay problema, queda igual la generalidad. Dice, llegado el caso de que esta primera encargada del fondo de la caja menor sea ausente de la empresa, cualquiera sea el motivo, la caja pasará a manos de, entonces es importante que dejen un segundo cargo, ¿sí? Ejemplo, si yo digo que es el analista, el encargado, puedo decir que en caso de que sea ausente quedará el contador, un ejemplo, ¿sí? O en caso de que sea ausente quedará el tesorero. Bueno, no sé, ustedes definen el cargo porque acuérdense que en nuestro organigrama hay una relación ya de cargos. En el organigrama ya hay una relación de cargos. Entonces pueden ustedes definir quién puede quedar como el responsable o como encargado en caso de que la primera persona falte. ¿Listo? Importante dentro del acta, miren acá, ¿cuál es el valor que se asigna para la caja menor? Dice, el valor destinado para tal rubro es de, eso ustedes van a colocar ahí el valor. Importante que el valor de la caja menor que se defina quede en valor, ¿sí? O sea, en números y quede en letras. Entonces, por favor, hay que complementarlo allí, ¿sí? ¿Qué más dice acá? Dice, asignado para el pago de gastos de menor cuantía, ojo aquí, que no superen el monto de, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cierto? Ahí lo que vamos a modificar, por favor, no vamos a colocar el monto, o sea, no vamos a colocar en pesos. Lo que sí vamos a colocar es el porcentaje. Entonces, me explico. Ahí pueden colocar por lo menos gastos de menor cuantía que no supere el 10, así como está escrito ahí, dice el 10% del valor del fondo. Entonces no lo vamos a dejar en pesos, sino lo vamos a dejar en porcentaje. ¿Por qué es mejor en porcentaje, chicos? Porque resulta que de pronto el fondo de caja menor puede cambiar, ¿cierto? Lo podemos aumentar, ¿sí? Y entonces, lógicamente, el aumentar implicaría volver a colocar el valor en pesos, porque pues ese se modifica. Mientras el porcentaje, pues ya simplemente, ya sé que es el porcentaje sobre el valor del fondo. Importante tener en cuenta que ese porcentaje también puede cambiar en algún momento, ¿no? Tampoco es que vaya a quedar ahí totalmente fijo. Entonces, ¿cómo nos queda? Pasará a manos de tal persona, el valor destinado para tal rubro es de tanto, listo, el valor del fondo, dice asignado para el pago de gastos de menor cuantía que no pueden superar tal porcentaje. ¿Qué les sugiero? Dependiendo del valor del fondo, ustedes van a decir que va a ser ese porcentaje. Me explico. Si el fondo es de, digamos, 500,000 pesos y el 10% de 500,000 pesos, ¿cuánto vendría siendo? ¿Cuánto vendría siendo el 10% de 500, chicos? ¿Cuánto, muchachos? ¿Cuánto, Charol? 50,000, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que si yo tengo gastos superiores a 50, no se pueden pagar por caja menor, ¿sí? Yo podría decir que no sea del 10, que pueda ser del 15, ¿sí? Si es del 15, ¿cuánto sería? Por favor, ¿cuánto sería? 75.
Listo, los 75. Entonces quiere decir que yo no puedo sacar plata más de 75.000 pesos para cubrir gastos, ¿sí? Entonces, ese porcentaje lo dejo pues para consideración de ustedes. Depende del valor de la caja menor. No es lo mismo decir una caja menor de 500.000, donde el 10% vienen siendo 50, a decir una caja menor, ejemplo, de 2 millones, ¿cierto? Que el 10% ya viene siendo 200.000. Entonces, todo depende, ¿sí? Por ahora ustedes pueden manejar un rango, les voy a dejar el rango entre el 10% y el 20% máximo, ¿sí? En este caso, porque nuestra caja menor pues va a ser pequeña. Entonces, pueden manejar un rango entre el 10% y el 20%. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos aquí en esta parte? Dice, se convino que el reembolso tendrá que ser exigido al haber utilizado, listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que nosotros estamos diciendo que cada gasto que se dé en la empresa, yo puedo pagarlo de caja menor, pero que ese gasto no puede superar X porcentaje. ¿Listo? Adicionalmente, ¿qué dice aquí el documento? Que nosotros tenemos que hacer unos reembolsos. Entonces, ahora hablo que es un reembolso. Eso no lo vimos ayer. El reembolso de caja menor es un proceso que se realiza para devolver al fondo, ¿cierto? Lo que hace falta para que me quede otra vez completo. Me explico. Mi caja menor son los 500.000 pesos, pero ya me gasté la mitad. Quiere decir que ya no tengo los 500.000 en efectivo, sino que ahora tengo solo 250.000. ¿Cierto? Entonces, a mí me toca volver a entregarle a la persona responsable, pues lo que le hace falta en efectivo, o sea, los 250 porque ya se los gastó. Entonces, en el momento en que yo hago la solicitud para devolver, para que el fondo quede otra vez completo, a eso se le denomina reembolso. ¿Por qué? ¿Qué se hace con el reembolso? Se legalizan los recibos que utilizó y se devuelve el efectivo a la persona de caja menor para que vuelva a tener su fondo completo. Entonces, ¿qué están diciendo acá, chicos? Que a partir de qué porcentaje se solicita el reembolso, o sea, a partir de qué porcentaje que se haya agotado el fondo de caja menor, vamos a solicitar el reembolso. Normalmente se puede manejar desde un 50% hasta máximo un 70%. ¿Por qué? Para que la persona no se quede sin plata. ¿Sí? Entonces yo puedo colocar que cuando se agote el 50% se haga reembolso. No, que cuando se agote, ejemplo, el 60% se haga reembolso. No, que cuando se agote el 65% se haga reembolso. O cuando se agote el 70%. Esta es la sugerencia, ¿cierto? De pronto habrán empresas donde diga que hasta que se agote el 80%, pero eso depende. Por eso se hace el acta y en el acta se define cuál es el porcentaje. Entonces, no olviden, ese porcentaje que ustedes van a dejar ahí, quiere decir que cuando se agote, ¿cierto? En ese porcentaje, el fondo de caja menor, pues se tendrá que pedir el reembolso. Hay un formato de reembolso, entonces ese formato de reembolso lo vamos a mirar mañana para que por favor consigan un formato de reembolso de caja menor. Hoy no, ¿listo? Perfecto. Dice, ¿qué más dice acá? Del valor total del fondo, listo. Dice, en caso de faltantes de dinero, ojo ahí, en caso de faltantes de dinero en el momento de realizar el arqueo, que ya ustedes me entienden que es el arqueo, la persona responsable asumirá el pago de dicho valor. Ojo ahí, ¿sí ve? La persona responsable asumirá el pago de dicho valor que le será descontado directamente por nómina. Quiere decir que si la persona encargada de la caja menor se descuadra y le queda faltando plata, la debe pagar. ¿Y cómo lo va a pagar? Aquí dice que se debe cancelar directamente porque le descuentan de nómina. ¿Sí? Le descuentan de nómina. Listo, ¿qué más tendremos acá? Dice, los arqueos se realizarán aleatoriamente, que fue lo que yo les expliqué ayer, ¿cierto? El arqueo se realizará en cualquier momento, quiere decir, llegan esporádicamente y en cualquier momento les van a revisar a ustedes cómo se encuentra ese fondo de caja menor. Y dice que se realizará aleatoriamente, quiere decir en cualquier momento, con una vigencia no superior a 30 días, para observar un control oportuno y eficiente. ¿Qué quiere decir? Que esa revisión aleatoria se hará normalmente por lo menos una vez
dentro de los 30 días. Pero puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Lo que no puede pasar es que pasen los 30 días y no se haga un proceso de arqueo. Eso es lo que dice esta acta. ¿Qué más tenemos ahí? Miremos, Nicole. Listo. ¿Quién firma? El gerente de la empresa y la secretaria, que en este caso, pues, digamos, es el cargo adicional que se tiene, ¿no? El acta de constitución de la empresa la debe firmar solamente el representante legal, ¿sí? En este caso, el gerente. No hay más, no es más necesario alguna otra firma, simplemente el acta queda firmada y aprobada. Esa es una opción de acta. Muy bien, Nicole, muchas gracias. Muy bien. Hay otra acta, vamos a mirarla por acá, ya les comparto. Toda pantalla. ¿Ya están viendo la información ahí, chicos? ¿Me confirman, por favor? Listo. Esta es otra, esto ustedes lo encuentran en internet, la pueden elaborar de acuerdo a este formato. Miren el formato, dice un acta, que es lo que de pronto le faltaba a la que tenía ahorita la compañera, ¿sí? Nicole. El acta debe tener un número, entonces vamos a colocar acta 001, ¿sí? Esa acta 001 se llama de constitución y dice constitución de qué, del fondo de caja menor. Es muy similar a la que nos mostró la compañera, pero pues podemos también utilizarla y miremos de pronto qué le complementamos. Acá dice una fecha, dice el nombre del responsable, o sea, a quién se le va a asignar el fondo de caja menor, el valor. Entonces también dejamos el valor, dice, en letras y en números. La dependencia puede ser que sea un área, la que crea la caja menor puede ser caja menor de contabilidad, caja menor de tesorería, caja menor de almacén. Acuérdense que nosotros podemos tener creado cajas menores dependiendo de la necesidad de la empresa. Aquí está pidiendo una dependencia, entonces puede ser que se coloque o puede ser que no, o simplemente se deja dependencia financiera. Miren acá, dice, en la ciudad pues acá en la ciudad de Bogotá, a los 22 días de junio, 22 días del mes de junio del año 2022, se reunieron tal persona que es representante legal, ¿cierto?, en nombre de la entidad, y la señora, en este caso puede ser el responsable, quien a la fecha posee vínculo laboral con la institución en el cargo de, dependiendo, acuérdese, que puede ser tesorera, auxiliar, secretaria, ¿sí?, dependiendo del cargo, para acordar la constitución de la caja menor y asignación del fondo fijo de la misma, por lo cual se decidió lo siguiente. Entonces, aquí hay unos ítems. Miremos a ver de pronto qué tienen acá, de pronto de lo que no tiene la otra acta o lo contrario, no puede darse. Dice, se constituye a partir de la fecha el fondo de la caja menor por valor de. Entonces, vamos a colocar el valor del fondo, ¿cierto?, en letras y en números, el cual tiene por objeto, ¿sí? Objeto, miren, importantísimo este punto, el cual tiene por objeto atender los gastos de menor cuantía que se deba realizar, la entidad a diario, ¿sí? Entonces, esos, por favor, gastos de menor cuantía y se relacionan, pues precisamente es para eso que se crea la caja menor, para poder cubrir esos gastos de menor cuantía. El segundo punto que dice, el gasto máximo autorizado por caja menor será equivalente al porcentaje que fue el que vimos ahorita en la otra acta, ¿no? Allá se dejó, dijimos que mínimo un 10, máximo un 20, ¿no? Ustedes definen el porcentaje. Dice, del monto fijo de caja menor. Entonces, esas siglas, eso es lo que significa, fondo fijo de caja menor. Listo, ¿qué otro ítem tenemos en esta acta? Dice, las condiciones para el adecuado control, administración y custodia del fondo de caja menor serán contempladas en el manual de procedimientos correspondientemente establecido en el anexo 1 al final de este mismo documento. Entonces, pilas acá. Resulta que en esta acta están diciendo que va a existir un procedimiento para el manejo de la caja menor. Eso sí no estaba en el acta que mostró nuestra compañera. Importante incluirlo, ¿sí? Decir que adicional va a existir un manual o un reglamento
Nosotros le vamos a llamar reglamento de caja menor. Aquí lo llaman manual de procedimiento relacionado con la caja menor. Y dice que está en el anexo de este documento. Ahorita miramos a ver cómo está estructurado, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a llamar reglamento. Siguiente punto, dice, se asigna como responsable de la caja menor al funcionario a nombre de la entidad, ¿sí? Entonces hay que decir qué funcionario es, lo mismo, qué persona y adicionalmente qué cargo, ¿no? Dice, quien declara que conoce el procedimiento correspondiente, el alcance y limitaciones de esta labor y las acepta en su totalidad. Entonces, ojo con este punto, ese no está ya en el acta. Importante que si dejan esa acta, Nicole, se incluya o se haga la observación o la anotación o se incluyan los numerales, pero es importante que se deje claro, ¿cierto?, que a la persona a la cual se le asigna ese fondo de caja menor tenga el conocimiento, o sea, tenga claridad de cuál va a ser el reglamento bajo el cual va a funcionar esa caja menor y que lo conoce, ¿sí? Y que lógicamente toma como responsabilidad y aceptación todo lo que allí se ha dispuesto. Es importante que nos quede ese punto porque ese no lo vimos allá. ¿Qué más tenemos acá? Dice la responsabilidad respecto al control, administración y custodia del fondo fijo de la caja menor que se asigna a dicho funcionario constituirá a partir de la fecha una labor adicional a la que actualmente desempeña, por lo que no genera mayor valor a los ingresos actualmente pactados. ¿Qué quiere decir esto? Que le están diciendo a la persona, al encargado o al responsable, que él queda haciendo esa actividad, ¿no? Queda como responsable en la caja menor, pero eso no implica que le vayan a subir el sueldo por eso. Es básicamente lo que está diciendo acá. Simplemente es una actividad adicional que se le asigna. Entonces, también miremos si es importante dejarla dentro del acta. Un último punto. Dice, el funcionario aquí comprometido con esta labor se hace responsable por la custodia y el manejo de los dineros entregados a título de los fondos de la caja menor y autoriza por este medio el descuento de su nómina y a prestaciones sociales de, miremos acá, de los valores no justificados o mal administrados sin perjuicio de las sanciones penales, civiles y tributarias a que haya lugar. Entonces, este punto hace referencia al anterior que vimos, ¿no? Que si la persona de pronto sale con algún descuadre, pues que autoriza a que ese valor se le descuenta, ¿sí? ¿De dónde? Pues de su nómina. Entonces, importante que este punto también, a pesar de que está en el acta anterior, aquí la están relacionando. Bueno, punto 7, tiene ahí 2 puntos más, miremos a ver, dice nombre de la entidad se compromete, entonces en este caso el nombre de la empresa, ¿cierto? Dice se compromete a dar el apoyo y atención necesaria para el correcto adecuado desempeño de esta labor por parte del funcionario. Entonces la empresa pues tiene que dar capacitación, entregar la información completa para que la persona pues pueda realizar bien su actividad, ¿no? Y que no se vaya a descuadrar. Entonces eso también es una obligación de la empresa. Lo mismo que la empresa se compromete a suministrar los recursos físicos necesarios y suficientes a la funcionaria responsable de la caja menor para el manejo y custodia de los dineros a ella entregados. Entonces también es importante dejar ese punto, ¿no? Porque ¿de qué me sirve decirle usted es el responsable de la caja menor y ni siquiera le doy una caja de seguridad para que guarde los dineros, ¿sí? O le digo que maneja la caja menor y ni siquiera le suministro el reglamento, o lo dejo a cargo de la caja menor y ni siquiera le doy capacitación. Por lo menos sí tiene que haber una información básica para que haya claridad del tema y no tengamos dificultad. Esa acta puede quedar hasta ahí nomás, muy sencillita, debe estar firmada también, como lo dijimos, por el representante legal, en este caso el gerente. ¿Listo? Este anexo que está aquí, que ustedes están observando, dice anexo manual de procedimiento de fondo fijo de caja menor. Lo podemos manejar como el manual de procedimientos o lo podemos tener como reglamento. Tengo dos esquemas de reglamento. Yo les envié uno. Si quieren vamos a mirar ese antes de mirar este. Un segundito.
Vamos a mirar el documento que les remití, el de reglamento, a ver si lo abrimos acá, reglamento de caja menor. Ya lo compartimos por aquí para poderlo visualizar. Entonces, ¿qué me deben hacer, chicos, para ir de una vez concretando? Deben hacer el acta. Esa acta de un formato que ustedes hayan encontrado, ya se dieron cuenta que hay varios, pero puede ser un complemento de varios, ¿no? Para que nos quede bien completa el acta. Entonces, deben hacer esa acta. Segundo, como en el acta se menciona que la persona encargada debe cumplir con un reglamento o con un manual, pues tenemos que hacer ese reglamento o ese manual, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar uno, que fue el que les compartí, para que ustedes con base a ese construyan el de la empresa. ¿Listo? Pues la idea es mirar a qué hace referencia cada ítem, entenderlo y poder dejar ese reglamento, o sea, otro punto que deben tener dentro del proyecto. Entonces ya les comparto. Ahí están observando, chicos. ¿Sí están viendo? Sí, señora. Listo. Este es un reglamento viejito, miren que es de un fondo de empleados, pero pues de igual forma tiene como las características generales, ¿sí? Vamos a mirar la estructura general y ustedes pueden construir ya el propio. ¿Listo? Bueno. Vamos a darle la lectura para entender a qué hace referencia y que ustedes sepan qué se puede colocar. Dice el reglamento de manejo de caja menor. Dice el fondo de empleados, bueno, aquí habla de un nombre de un fondo de empleados, ahí colocan ustedes el nombre de la empresa de ustedes, ¿no? Reglamento de caja menor del fondo o en este caso de la empresa tal, de la entidad tal. O simplemente colocan reglamento de manejo de caja menor y debajo el nombre de la empresa. Dice, la junta directiva, entonces, ojo, que deben tener en cuenta aquí, ¿cuál es el máximo organismo de allá de su empresa? ¿Sí? La junta directiva, el consejo de administración, yo diría que la mayoría debe tener su junta, ¿no? La junta directiva en uso de sus facultades legales y estatutarias y reunidos en sesión ordinaria y obrando de conformidad con las disposiciones legales, normativas y reglamentarias vigentes, con el ánimo de garantizar el correcto manejo del fondo de caja menor de la empresa tal, emiten el siguiente reglamento de fondo de caja menor. Este es bien completo, este reglamento. Ojalá se puedan guiar con él y pues elaborar el de ustedes. Pueden dejar parte de lo que dice ahí, ¿cierto? Parte, cambiar de pronto, eso ya son detallitos. Entonces, se estipula ese reglamento por unos artículos. ¿Cuál es el artículo primero? Es el objetivo, ¿sí? Del reglamento. ¿Cuál es el objetivo del reglamento, chicos? Dice, definir el procedimiento necesario para la implementación, manejo, control del fondo de caja menor, que permita disponer ágilmente de los recursos para la adquisición de bienes, servicios que no estén contemplados dentro de los procesos normales de la compra. En este caso podemos colocar ahí específicamente que son por gastos de menor cuantía. Entonces, ¿cuál es el objeto? Pues hacer el procedimiento. ¿Para qué? Para que haya un buen manejo de esa caja menor. Eso es básicamente lo que me dice allí. Hay un parágrafo donde dice que todos los gastos incurridos y que se destine cubrir con el fondo de caja menor deben estar previamente autorizados por el gerente. Ojo ahí, aquí ya se empezó a decir cómo va a funcionar la caja menor. Quiere decir que todo lo que salga de caja menor dice que está autorizado por el gerente. Entonces, en este caso, ustedes pueden decir, no, pues no el gerente, que lo autorice el contador. Ah, bueno, es válido también, ¿sí? Importante que se estipule quién autoriza la salida de esos dineros que se pagan de caja menor. Dice que anticipos, reembolsos, facturas, soportes del gasto, arqueos, legalizaciones, cierres mensuales y anuales. Quiere decir que esa persona es la que va a autorizar y va a verificar todo lo que se emita de la caja menor. Entonces, ustedes deben colocar qué persona. Bueno, aquí ya me hablan de un tema de definiciones, no es obligatorio dejarlo, pero pues se puede incluir. Hablan de unas definiciones, ¿qué es el fondo fijo de caja menor? Hablan de que es un anticipo, ¿cierto? Hablan de unos conceptos que de pronto se están manejando dentro del reglamento. Aquí hablan del reembolso fijo de caja menor, hablan de un reembolso a empleados, hablan de un pago a terceros por fondo fijo, o sea, ¿sí? O sea, hablan de varios
varios conceptos que son importantes, digamos, como entender a qué hace referencia cada uno de ellos. Entonces, con base a eso vamos a devolvernos. Son conceptos que son importantes tener, ¿sí? Entonces, aquí por lo menos la primera definición que se hace, que me parece interesante, es fondo fijo de caja menor. ¿Qué es? Que fue lo que nosotros hablábamos ayer. Sí, el monto de efectivo disponible para atender la adquisición de bienes y servicios que requieren las diferentes dependencias del fondo. Lógicamente esto cambia, ¿no? Dice que por su tipo de cuantía deben pagarse de inmediato y en efectivo. Entonces, nosotros lo podemos cambiar si lo vamos a dejar como definiciones. Es un monto en efectivo disponible para atender la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía. Eso es lo que puedo dejar en la definición de fondo de caja menor, ¿sí? ¿Qué más de pronto podríamos aclarar de este? ¿Qué es un anticipo? Entonces, por lo menos ese, que nosotros lo hablábamos también ayer. Dice, es el monto suministrado cuando se requiere adquirir algún bien o servicio autorizado y su valor no se conoce exactamente. Por lo tanto, se le entrega una cantidad aproximada con la cual el empleado adquiere el bien y el servicio y posteriormente legaliza. Entonces, ¿qué se habla del anticipo? Cuando yo le tengo que dar lo que hablábamos ayer, mencionábamos el tema del transporte. La persona está pidiendo para transporte, pero yo no sé realmente cuánto se le vaya durante el día en el transporte. Entonces le puedo dar un anticipo, ¿cierto? Un anticipo, por ejemplo, de 50,000 pesos. Dejo el recibo como anticipo, que sería un recibo provisional, pero la persona cuando traiga los soportes, pues me legaliza. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, yo puedo dar anticipos, pero hay que tener en cuenta que ese anticipo, ¿cierto? Cómo se va a usar el anticipo y cuándo lo tiene que legalizar, ¿sí? Entonces, miren lo que dice en la parte final. Dice, los anticipos deben constar en un recibo de caja provisional con la fecha, concepto, valor, firma y cédula de quien recibe. O sea, que si ustedes den un anticipo, debe estar debidamente firmado y tiene que estar completo el documento. ¿Listo? Ahí tenemos que dejar ese soporte en dado caso que se dé el anticipo. Sí, me están alzando la manita por acá. Sí, instructora, yo tenía una pregunta. Sí, Por sí. ejemplo, cuando uno realiza ese anticipo y pues hace el recibo pues provisional, y si en ese momento le llega a uno pues para hacerlo del arqueo y todo eso de revisión, ese recibo provisional funciona, o sea, ¿sirve? Claro, claro que sí, claro que sí. Precisamente por eso también se deja en el reglamento. O sea, que si una persona le dice que una persona que llegue a hacer la revisión, ¿cierto? Llegue a hacer el arqueo y te diga, ven, ¿y por qué tienes un vale provisional? Eso no se puede. Tú le dirías, sí, sí se puede porque en el reglamento dice que podemos manejar vales provisionales y dice que se puede legalizar el mismo día, o sea, la persona no ha llegado, no se ha terminado el día y pues por eso no ha legalizado. Normalmente esos anticipos se tienen que legalizar, quiere decir que llegue el soporte que es por tarde al día siguiente, ¿sí? Por tarde al día siguiente. No puede haber un recibo provisional por 2, por 3, por 4, por 5 días ahí pendiente. No, eso sí está prohibido. Se puede manejar el vale provisional, pero siempre y cuando se legalice el mismo día o a más tardar al día siguiente. ¿Sí, Luisa? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, pero pues lo que aclaro es que sí. Ay, ¿qué se me hizo el documento? Espérame acá, se me perdió. ¿Qué se me hizo? Acá. Ay. ¿Ya están viendo ahí, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces, importante que son definiciones, ¿no? Aquí todavía no estoy hablando nada de cómo va a funcionar. Simplemente estoy diciendo qué es un anticipo, qué es el fondo de caja menor. Entonces, ustedes pueden dejar esas definiciones también en su reglamento para que la persona que lo lea o la que llegue a hacerse cargo de la caja menor, pues entienda, ¿cierto? Y entonces dejan una descripción. Esta me parece que está muy, muy completa, aunque hay que adaptarla pues a la empresa. ¿Listo? Bueno, otro dice, reembolso del fondo fijo de caja menor.
¿Qué es el reembolso? Que fue lo que les estaba explicando ahorita. Dice, es el hecho de restituir la suma fija autorizada como monto del fondo fijo de caja menor para su normal funcionamiento. Es el hecho de restituir, ¿cierto? Restituir es completar, ¿cierto? Lo que se ha gastado de caja menor y volverlo a colocar en efectivo para que la persona vuelva a tener su fondo completo. Quiere decir, si el fondo de caja menor era 500.000, ya se gastaron 250, pues el reembolso hace que se le den 250.000 pesos para que la persona vuelva a tener su fondo fijo, vuelva a tener los 500.000 pesos de caja menor y vuelva a seguir, pues, pagando los bienes o servicios que se requieran en la empresa, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia el reembolso de caja menor. Reembolso a empleados. Entonces, ¿qué pasa cuando, miremos acá, reembolso a empleados? Dice, se presenta cuando algún empleado utiliza sus propios recursos para adquirir algún bien o servicio y acude al fondo fijo de caja menor para que le sea reintegrado el dinero previo al lleno de los requisitos exigidos. ¿Qué pasa con el reembolso a empleados? Lo mismo, yo le di al mensajero porque tenía que ir a comprar, vamos a decir que tiene que comprar unos cartuchos para la impresora. Y resulta que yo le di a él 100.000 pesos, un ejemplo, ¿cierto? Pero resulta que cuando él fue a comprar, no le costó 100.000 pesos, el cartucho costó 110.000. Entonces, pues para él hacer la vuelta y no perder el viaje, pues él dice, bueno, pues yo presto los 10.000. Entonces, él presta los 10.000, ¿sí? Cuando él va a la empresa a legalizar, pues la plata que le entregaron, él dice, listo, si usted me dio 100.000, mire, yo aquí le entrego una factura por 110.000, porque es que costó 10.000 más. Por favor, reintégreme los 10.000 pesos. Entonces, ¿qué hace la persona de caja menor? Con la factura soporte, que está por 110.000 pesos, le debe dar los 10.000 pesos que le faltaron. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este concepto acá. ¿Sí? Le están reintegrando a la persona que pagó de más, ¿sí? Pagó de más por lo que le habían solicitado en la empresa. ¿Listo? ¿Sí queda bien ahí, chicos? Instructora, una pregunta. Sí, señora. Ahí cuando le reembolsa, ¿se lo da de una vez el dinero o se lo anexan a la nómina? No, ahí se le paga de inmediato. No, ahí sí no tiene nada que ver la nómina. Ahí se le entrega de una vez el efectivo. ¿Sí? Entonces, él entrega la factura de los 110.000 y la persona le da los 10.000 pesitos que le hicieron falta, porque ya los 100.000 se supone ya se los había dado. ¿Sí? Entonces, es de inmediato que le dan el dinero. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Perfecto, listo. Pago a terceros por el fondo de caja menor. O sea, ¿qué significa eso? Dice, son los desembolsos que se hacen directamente a proveedores que presentan su cuenta de cobro por un monto y un concepto autorizado para ser cancelado a través de los recursos disponibles de caja menor. En otras palabras, ¿sí? Resulta que una persona hizo, se me ocurre a mí, hizo el aseo de la oficina, se contrató por un día para hacer un aseo, ¿sí? Y hay que pagarle 50.000 pesos. Entonces la persona hace su cuenta de cobro y con esa cuenta de cobro va a donde la persona responsable, lógicamente si fue autorizado, va donde la persona responsable para que le paguen de caja menor. O sea que el soporte es la cuenta de cobro, ¿sí? Con la que se quedaría la persona que es responsable del fondo y le paga a la persona los 50.000. Quiere decir que aquí de caja menor se pueden hacer pagos a terceros, pero dependiendo del monto autorizado, no se les vaya a olvidar, dependiendo del monto autorizado, ¿sí? ¿Qué otra puede ocurrir? De pronto que mandaron a comprar algunos refrigerios para alguna reunión, ¿sí? Y llegó la señora de la panadería, qué sé yo, con su recibo y pide que le paguen de una vez. Ah, listo, pues se acerca a caja menor siempre y cuando lo hayan autorizado, entrega su recibo para que le paguen y desde caja menor se le paga directamente los refrigerios, ¿sí? A eso hace referencia a los pagos de terceros por fondo fijo de caja menor. Sencillito. ¿Listo?
Bueno, ¿qué más tenemos dentro de este reglamento? Sigamos mirando otros conceptos. Hay varios, hay varios. ¿Sí? Arqueo del fondo fijo de caja menor, ustedes ya saben, les explicaba ayer, ¿cierto? Acá dice que es una operación llevada a cabo por el gerente o el contador o el revisor fiscal, ¿cierto? Con el fin de verificar que los recursos del fondo se encuentren representados en dinero o en soportes, que fue lo que les expliqué. O tienen la plata o tienen las facturas, ¿sí? O tienen los recibos, ¿sí? Y aquí se aclara pues también que dice facturas, recibos provisionales, que fue lo que preguntó Luisa. Miren, aquí los incluyen. Entonces tenemos las facturas, los recibos provisionales y fuera de eso la plata, ¿sí? Adicionalmente, ese arqueo dice, pueden ser programados o intempestivos. ¿Qué quiere decir intempestivos? Aleatoriamente en cualquier momento llegan, o sea, de sorpresa, ¿sí? Entonces, los arqueos pueden ser programados o pueden ser de sorpresa. Normalmente la mayoría, por no decir casi todos, chicos, los arqueos se hacen sorpresivamente, en cualquier momento. Listo, ¿qué otro concepto importante tener en cuenta acá? Ya hablamos de la legalización, ¿sí? La legalización del fondo de la caja menor, ¿sí? ¿A qué hace énfasis esa legalización? Dice, es el proceso que consiste en justificar ante el área de contabilidad, en este caso pues de nuestra empresa, ¿cierto? Los desembolsos efectuados hasta determinado momento. Acuérdense que nosotros tenemos que decir hasta qué porcentaje, o sea, hasta cuando se agote qué porcentaje de caja menor, yo tengo que legalizar esos gastos. Legalizar quiere decir que voy a decir, me gasté todo esto, aquí tengo los aportes, por favor necesito que me hagan el reembolso. Entonces, aquí están diciendo que esa legalización se realiza con el área encargada, ¿sí? Con los soportes pertinentes, lógicamente llámese facturas, ¿sí? Cuentas de cobro, ¿sí? Cuando se haya agotado qué porcentaje del fondo. Acuérdense que eso lo dejamos en ¿dónde quedó estipulado eso, chicos? El del agotamiento. ¿Dónde? En el acta, ¿cierto? En el acta ahí quedó una parte. Entonces, aquí están diciendo eso, ¿sí? Básicamente que esa legalización se hace cuando se haya agotado el porcentaje que ustedes definieron de ese fondo, ¿sí? Dice acá, a fin de solicitar el giro por un monto igual a lo desembolsado para proveer el fondo del recurso a su monto máximo. Entonces, ¿qué quiere decir? Se ha el 80%. Les van a contabilidad, se pasan las facturas, ¿cierto? Se elabora un formato que es reembolso, que es el que me van a conseguir para mañana, y con ese formato contabilidad autoriza para que ya hagan el desembolso de lo que hace falta, ¿sí? Listo, esa es la parte de las legalizaciones. Para poder legalizar hay que tener en cuenta la observación que hizo Luisa. Ahí sí no puedo tener en cuenta los provisionales, ¿sí? No, yo solamente puedo legalizar ya todos los gastos, ¿cierto? Que estén debidamente soportados con su factura o su cuenta de cobro, ¿sí? No puedo legalizar un vale provisional, porque todavía no sé si es verdad, o sea, estoy pendiente que me digan si se gastaron eso o no, ¿sí? Entonces es importante que se tenga. Listo, otra definición, otro concepto importante es el fondo fijo de caja menor, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué significa creación de fondo fijo de caja menor? Dice, es el proceso que consiste en formalizar la apertura del fondo fijo de caja menor, fijando un monto, un responsable, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo en el acta. Su creación debe quedar consignada en un acta, miren, de apertura, el cual el responsable, de quién es el responsable del fondo de caja menor, y dar constancia de haber recibido el dinero y los implementos para uso del fondo. Entonces, esa creación de fondo de fijo menor es lo que estamos haciendo y se está haciendo a través del acta. Bueno, cierre anual. ¿A qué hace referencia el cierre anual en el manejo de caja menor? Dice, es un proceso que se realiza el último día hábil del año y consiste básicamente en la realización de un arqueo de carácter obligatorio. Quiere decir que cada vez que se haga cierre de año, fin de año, ¿sí? Diciembre 31 o 30, dependiendo cuando la empresa haga el cierre, es necesario hacer un arqueo obligatorio,
¿sí? Si nosotros dijimos que los arqueos se hacían por lo menos una vez al mes, pues este es uno de los que se tiene que hacer obligatoriamente cuando se hace proceso de cierre de año. ¿Listo? Entonces, importante hacerlo porque pues por cierre de periodo es importante que nos quede el soporte y pues que lógicamente quede la evidencia de que todo queda bien. Tenemos el formato reembolso fijo y caja menor. Ese es el que ustedes me van a conseguir para mañana, chicos. Formato de reembolso de caja menor. Pero es un formato que aquí, pues, de acuerdo al concepto, dice se diligenciando uno a uno los comprobantes. Eso lo vamos a ver mañana. Donde se relacionan todos los gastos, todos los recibos, ¿cierto? Donde se coloca el total del saldo efectivo, ¿sí? Donde se colocan también toda la parte relacionada con el dinero que se tiene, ¿sí? En el fondo, ya sea ese dinero en monedas, en billetes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es diligenciar ese reembolso para, acuérdense, para pedir el reintegro de que el fondo nos quede otra vez completo, ¿sí? O sea, pedirla otra vez, digamos, el saldo de los gastos que ya han sido desembolsados y volver a restituir nuevamente el fondo completo. Básicamente lo que dice acá, dice que ese formato debe estar revisado, debe estar verificado y debe tener unos vistos buenos o unas firmas. Entonces acá está diciendo que tiene que ser autorizado, pues todos los soportes tienen que estar autorizados por las personas que ustedes dejaron debidamente definidas en los documentos y pues tienen que estar todos los soportes completos, ¿sí? Eso es lo que hace falta, el tema del reembolso, que lo trabajaríamos nuevamente, como les digo, mañana. Comprobantes de fondo fijo de caja menor. ¿Qué son los comprobantes, muchachos? Pues son todos, ¿cierto? Los soportes, aquí lo vamos a visualizar, dice, todo desembolso del fondo fijo de caja menor debe estar sustentado por un comprobante o recibo soporte de gasto. Llámese factura, llámese recibo, llámese comprobante. O sea, los comprobantes de fondo fijo de caja menor son los soportes de todos los gastos, chicos. Todos los soportes. Dice acá, importante tener en cuenta eso. Dice, dicho comprobante deberá indicar siempre la fecha, el nombre, el NID, número de documento del beneficiario, el concepto, el bien o servicio que se cancela, el valor, la firma de quien recibe. Dice, no se puede aceptar comprobantes con tachones o enmendaduras. Los comprobantes deben llevar la aprobación del empleado que autoriza el gasto. Entonces, en otras palabras, si ustedes mandaron a comprar los refrigerios, pues debe haber una factura que tenga la fecha, que tenga el NID, que tenga el nombre de quien prestó el servicio o quien vendió el producto, que tenga la descripción, que tenga el valor, que tenga el total, ¿cierto? Y fuera de eso, ese documento tiene que estar firmado, pues, por la persona que recibe el pago, debe estar autorizado la persona que debe autorizar todos los gastos de la caja menor, ¿cierto? Esos son los comprobantes del fondo de caja menor, pues todos los soportes, chicos, no es más. Recibos provisionales, miren aquí lo que preguntaba Luisa. ¿Qué son esos recibos provisionales? Ya hablamos del tema, pero aquí ¿qué nos dice? Son aquellos que se utilizan para soportar la entrega de una cantidad de dinero del fondo de caja menor destinado para cubrir gastos que por su naturaleza aún no se sabe o no se cuenta con la factura o recibo definitivo. ¿Por qué? Porque no se tiene la certeza del valor total del gasto. Dice, la legalización del gasto correspondiente deberá efectuarse en un término no mayor a 3 días. Yo aquí les digo, chicos, no me dejen 3 días. Un término no mayor, coloquémosle ahí, dijimos 2 días, ¿sí? O sea, o lo legaliza hoy mismo o a más tardar al día siguiente. Entonces, por favor, ahí vamos a dejar también ese tema claro, ¿sí? Dice, soportado con el recibo factura definitiva. Bueno, dice, los recibos provisionales deben estipular claramente la fecha de expedición, o sea, lo mismo que deben tener los comprobantes, pues debe tener el recibo provisional, el valor, la fecha, el número el nombre a quien se le entrega, la cédula a quien se le entrega el recurso, el concepto por el cual se entrega la plata, ¿cierto? La firma a quien se le entrega, ¿sí? Y dice aquí, por ningún motivo se debe aceptar con tachones ni enmendaduras, o sea, lo mismo de comprobante, ¿sí? Muy similar.
Listo, esa es la primera parte que tiene el reglamento. Por favor, ustedes pueden dejar unas definiciones. Si quieren dejarlas todas, pues las dejan, ¿cierto? Pues, pero adaptado pues a la empresa nuestra. Y ahora sí llegan las políticas. Miren que no hemos empezado a hacer ninguna. O sea, no hemos empezado a hacer ningún punto para aplicar al reglamento ese fondo de caja menor. ¿Cuál es el primero? Entonces miremos, primera política. Acuérdense que necesitamos de unas políticas, ¿cierto? Entonces aquí ya me hablan de algunas, pero estas políticas son de caja menor. Entonces, primero, dice, es responsabilidad de la gerencia velar porque la coordinación, supervisión y control de los procedimientos y normas que regulan los gastos y funcionamiento del fondo de caja menor. O sea, que es responsable el gerente, ¿cierto?, de brindar el procedimiento o el reglamento para que se pueda llevar a cabo o aplicar correctamente el manejo de ese fondo de caja menor. Eso es lo que está diciendo acá, ¿sí? Es una política, ¿sí? Les queda claro. Segunda política, dice, el fondo fijo de caja menor será asignado por escrito, que es lo que vamos a hacer con el acta, al empleado que se designe, ¿cierto? O que designe la gerencia o podrá ser administrado por él mismo, ¿sí? Entonces, importante, ¿sí? Se está diciendo acá, primero que el gerente debe dejar la política clara o el reglamento claro para el manejo del fondo. Segundo, que la persona a la que se le asigna el fondo debe quedar por escrito, ¿sí? Debe quedar asignado, para eso se deja el acta, ¿cierto? Dice, la delegación del manejo, custodia y responsabilidad del fondo de caja menor deberá efectuarse por escrito por la gerencia del fondo. Eso ya lo tenemos, ¿sí o no? Entonces debe quedar por escrito, debe quedar por escrito. ¿Dónde queda por escrito? En el acta. El cuarto numeral dice que se autoriza la cancelación de anticipos, facturas, cuentas de cobro, reembolsos, o sea, todo lo que se tenga que pagar por caja menor se autoriza, ¿cierto? Y que esa autorización, a ver, miramos aquí que tenemos a ver, dice, y que este valor que se autoriza, pues lógicamente debe tener en cuenta los siguientes elementos, o cuáles son esos digamos, gastos que se autorizan pagar por caja menor. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los que se mencionan acá? No quiere decir que sean solo esos, chicos, ¿sí? No quiere decir que sean solo esos, pueden ser más, pero aquí mencionamos algunos. Entonces, ¿qué se puede pagar de caja menor? Gastos de parqueadero, transporte local y peajes. Pero hay que tener en cuenta, bueno, pero ¿para quién el parqueadero o por qué? ¿O por qué se le dio para el transporte o por qué se le dio para un peaje? Gastos notariales, compra de materiales eléctricos destinados a reparaciones locativas, adquisición de sellos, pago o envíos de correspondencia a través del correo aéreo, urbano o avisos, publicaciones, entre otros. Tenemos también las compras de elementos de aseo o cafetería de menor cuantía. No se les olvide que todo esto es de menor cuantía. Compras de libros, de textos, folletos o publicaciones, algún mantenimiento o reparación, algún arreglo floral, alguna decoración, fotocopias, impresiones. También se maneja almuerzos o refrigerios, fotocopias y pagos de servicios públicos. Esos son los que tienen más representativa esta empresa, pero ustedes podrían decir si de pronto consideran el pago de otro gasto, ¿sí? Todo depende del valor, ¿no? Acuérdense que es de menor cuantía. Entonces, importante que quede claro, ¿cierto?, dentro de ese reglamento, que se autoriza el pago o cancelación de estos gastos. ¿Listo? Que se autoriza el pago de estos gastos. Miren lo que dice acá, en el punto quinto, que está no autorizado. Dice, no están autorizadas las siguientes operaciones. Dice, pagos de administración y contribuciones, pagos de bienes y servicios asociados, cambiar cheques, efectuar préstamos, pagar honorarios, pago de viáticos, pagar compensación. O sea, yo aquí puedo decir que no puedo pagar por la caja menor, o sea, así sea de la empresa, pero no lo autorizan. Por ejemplo, la nómina, yo no puedo pagar una nómina a un trabajador por caja menor. Yo no puedo pagar un viático. Un viático es cuando una persona se va de viaje y la empresa asume
esos gastos de traslados, asume los gastos de alimentación y se le llama viático, porque son gastos que va a asumir esa persona mientras está viajando o cumpliendo con una actividad de la empresa. No autorizan pagarlos de caja menor, ¿cierto? No se autoriza tampoco efectuar préstamos de la caja menor. Entonces, yo puedo incluir todo allí, ¿cierto?, de lo que no está autorizado para que la persona responsable, pues lógicamente no vaya a hacer esa actividad, o sea, no la vaya a aplicar. Entonces, importante. Numeral 6, dice, el responsable del manejo, custodia y control del fondo fijo de caja menor mantendrá estrictamente cuadrado el mismo y exigirá la oportuna legalización de los anticipos para compras o gastos. Entonces, importante, la persona debe tener buena custodia del fondo, pero adicional, debe garantizar que cada vez que se necesite pagar algo de caja menor, ella cuente con toda la plata. Por consiguiente, tiene que estar haciendo las legalizaciones de forma oportuna para cuando se le agote el fondo de caja menor. ¿Listo? Otro punto de reglamento. Aquí hay un parágrafo, dice, las diferentes modalidades para la utilización de los recursos del fondo de caja menor se deben soportar con los siguientes documentos. Ya lo habíamos mencionado, pero aquí pues lo dejan como más claro, ¿no? Las facturas, la cuenta de cobro expedida por el proveedor, los recibos de caja definitivos y provisionales. O sea, esos son los documentos que se deben tener dentro del manejo de esa caja menor. Listo, un artículo cuarto importantísimo. ¿Cuál es el monto? Dice, el monto autorizado ya. ¿Sí? Ahí dice, es el monto de la caja menor por lo menos acá de 300.000 pesos. ¿Listo? La política de pagos también lo vimos en el acta, donde dice que los pagos aquí por lo menos en este caso no pueden superar el 10%. ¿Sí? Que no pueden superar el 10%. Nosotros podemos estar entre el 10 y el 20, que fue lo que yo les establecí. ¿Qué más nos dicen de pronto en este artículo? Dice, cualquier gasto superior a este monto debe ser autorizado por la gerencia. Entonces, ojo, si en el reglamento dice que no se autoriza más del 10, más del 15 o más del 20, ¿cierto? Aquí están diciendo que si hay algo que lo supere, ese tiene que estar autorizado por la gerencia, ¿sí? Debe estar autorizado en dado caso de que no se cumpla con ese artículo definido allí, ¿sí? De igual forma que establece dentro de esa aprobación. Dice que si se requiere un pago mayor a esta suma, deberá efectuarse el pago con cheque o abono en cuenta al proveedor o beneficiario. Entonces, aquí me está colocando es que si yo necesito pagar de caja menor un mayor valor, ese mayor valor se tiene que pagar es con cheque. O sea, no lo puedo pagar de caja menor. Simplemente si se pague máximo 50, pues pago 50 y el resto que se le debe se le pagará con cheque, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Otro ejemplo, no, es que el pago que se debe hacer es de 120.000 pesos. Pero es que en caja menor solamente se pueden sacar 60. No, pues hagamos 2 recibos de caja menor, 60 y 60. No, se debe hacer un solo pago y ese solo pago no se haría por caja menor, ya se hace con las otras formas de pago que tenga la empresa. Entonces, pilas con eso. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Por favor, en esa política de pagos, que si se requiere un mayor valor, eso se tiene que hacer con pago de cheque o transferencia. ¿Listo? Segundo, dice, quedan prohibidos los fraccionamientos, lo que les acabé de mencionar. No puedo dividir una factura en 2. Como la factura es de 120, entonces le pago 60 y hago otro recibo por otros 60. No se puede. No se puede fraccionar los pagos. Se tiene que hacer un solo pago. Quiere decir que el gasto no tendrá que ser mayor al valor que ya se definió. Listo. ¿Qué otro punto importante a tener en cuenta acá? Dice que con el fin de disponer siempre los recursos suficientes, o sea, siempre debemos tener plática en el fondo, ¿cierto? Importante que el reembolso se haga cuando se haya agotado el porcentaje que ustedes ya definieron, ¿sí? Entonces, cuando se agote el 80, cuando se agote el 70% del fondo de caja menor, se debe hacer su reembolso y ahí queda estipulado que sí se debe hacer para que usted pueda tener su fondo completo en el momento en que la empresa lo requiera. Bueno, ¿qué más de pronto nos establece acá? Dice, los dineros entregados en calidad de anticipo deben ser legalizados
en los 3 días. Dijimos que nosotros íbamos a dejar 2 días, ¿sí? Entonces, ese punto también nos queda ahí en política de pago. Artículo 6, miren, ya casi eso ya vamos a terminar. Listo, artículo 6, el tema de la custodia. Dice, el fondo fijo de caja menor debe custodiarse utilizando las seguridades que se dispongan en las dependencias del fondo, o en este caso en las dependencias de la empresa, como son los cofres de seguridad para el manejo durante el día y al final de la jornada y en horas de días no hábiles. Quiere decir, si a ustedes les dan una caja de seguridad para manejar la caja menor, pues deben utilizarla. Si esa caja menor tiene llave, pues deben mantener con llave. Si esa caja de seguridad al finalizar del día la tienen que dejar en un cuarto cerrado, pues allá la tendrán que dejar. Entonces, pilas. Aquí dejan claro que se deben utilizar los elementos asignados para que usted pueda tener en custodia este recurso, ¿sí? Para que después usted no diga, no, es que se me olvidó y lo dejé fue en el cajón de mi escritorio. No, pero es que no tenía que darlo en el escritorio, se tenía que dejarlo en la caja fuerte de la empresa. Ajá, entonces a tener en cuenta esta parte de custodia, lo que ustedes definan, dónde va a quedar el recurso relacionado con la caja menor. Listo, siguiente punto, aquí me hablan del control. Dice, la gerencia o el contador practicarán arqueos periódicos, levantando el acta correspondiente, la cual debe ser firmada por el responsable del manejo del fondo y por la persona que realiza el arqueo. Los responsables del manejo del fondo conservarán debidamente o archivadas las copias de las actas. Entonces, para el control del fondo, lo que se está diciendo es que se deja reglamentado que el gerente o el contador, aquí podemos incluir en dado caso también revisor fiscal, aunque él tiene su autonomía, deben practicar esos arqueos y que de esos arqueos que se realicen periódicamente se dejará un acta, que es el formato, hay un formato de arqueo de caja menor, que fue el que les dije que consiguieran, se deja debidamente firmado, ¿cierto? Y que pues lógicamente eso quedará como control, ¿cierto? Como una forma de control de estos recursos. Importante, dice que esas actas se tienen que archivar y se deben guardar, ¿no? Se deben guardar las actas para que quede el soporte y dependiendo pues del tiempo que tengas definido, pues se guardarán, no sé, 2, 3, 6 meses o un año. Eso sí depende del manejo del tema documental de la empresa. Listo. Artículo 8, dentro del reglamento, faltantes. ¿Qué pasa si hay faltantes? Les dice acá, los faltantes de dinero serán responsabilidad directa del encargado, eso ya se dijo, ¿no? Del manejo del fondo de caja menor y deberá reintegrarlo en forma inmediata, independientemente de las medidas disciplinarias a que haya lugar. Ojo aquí. No quiere decir que si hubo un faltante de caja menor, faltaron 10.000, faltaron 20.000, 30.000, 5.000 pesos, y que como usted lo pagó, entonces ya no va a haber problema. Pues no, chicos. El hecho que haya faltante puede acarrear una medida disciplinaria por parte de la empresa, así usted pague. O sea que le pueden hacer un llamado de atención porque hubo un faltante, ¿sí? Independiente que usted pague, le hacen el llamado de atención. Independiente de que vuelva a haber otro faltante y usted vuelva a pagar, le pueden suspender su contrato, ¿sí? Puede haber una justa razón, una justificación para decir que usted no cumple, ¿cierto? Pues con los reglamentos dados por la empresa, ¿sí? Y pues que se le está dando un mal manejo al fondo. Es importante dejar definido también el tema de faltantes. El reembolso ya lo hablamos, ¿cierto? Es otra política que se tiene que dejar establecida y básicamente dice que se tiene que hacer oportunamente. Entonces, también problema, si usted no hace el reembolso y llegó alguien a pedir plata y usted dice no hay, pues ahí tendríamos lío, ¿no? Porque van a decir, ¿y por qué no hizo el reembolso a tiempo? Usted tenía que hacer el reembolso a tiempo y no dejar agotar ese fondo, porque la empresa entonces se va a quedar sin el recurso para poder cubrir sus gastos de menor cuantía. ¿Listo? Bueno, ¿qué más de pronto nos establece aquí? Aquí ya nos habla del reembolso, que cómo debe estar soportado el reembolso, o sea, ese reembolso que vamos a solicitar y vamos a trabajar mañana, cómo debe estar ese reembolso. Dice, debe tener varios formatos. Primero,
el formato del reembolso, ¿sí? Que es el que ustedes me van a conseguir, deben tener las facturas, ¿sí? En dado caso, o pueden tener las cuentas de cobro que se den, ¿sí? Entonces pueden haber esos documentos para el reembolso de caja menor, el formato y los soportes de todos los gastos, ya sean facturas o ya sean cuentas de cobro. ¿Qué más nos establece aquí en el parágrafo 2? Dice que todos los comprobantes deben tener claramente identificado el valor, el nombre, el número, o sea, que el soporte que usted deja como factura tiene que estar claro, ¿cierto? Bien diligenciado, completo, ¿sí? No debe tener tachones, no debe estar borroso, no debe estar manchado, no debe estar roto, ¿sí? O sea, debe cumplir con unos requisitos de que esos soportes estén bien organizados, ¿sí? Bien completos. Eso es lo que habla aquí en esta parte del parágrafo. O si no, chicos, no les autorizan el reembolso. Entonces, debe estar el soporte bien organizado. ¿Qué más de pronto tener en cuenta acá? Procedimientos. Dice que mediante memorando interno, el gerente autoriza la creación del fondo fijo de caja menor y asigna la responsabilidad de custodia y control a un empleado responsable, ¿sí? Entonces, en el artículo 10, básicamente lo que se está diciendo es que se tiene que dejar un documento mediante el cual el gerente autoriza la creación de ese fondo de caja menor, ¿sí? Es importante que quede también allí establecido. Nosotros realmente lo que vamos a tener es un acta, ¿sí? Entonces, en el acta, entonces mediante un acta, ¿cierto? El gerente autoriza la creación de ese fondo de caja menor y asigna al responsable de la custodia del mismo. Entonces, importante que quede eso allí. Este artículo 11 dice cuáles son las responsabilidades del contador, ¿sí? Dice crear la cuenta del registro contable del fondo de caja menor. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el contador cuando se cree la caja menor? ¿Sí? Entonces dice, él crea la cuenta para el registro, crear contablemente el fondo fijo de caja menor a nombre del empleado que se asignó, realizar la capacitación a la persona que maneja la caja menor, realizar los arqueos sorpresivos, verificar que todos los soportes pues que tengan estén completos, lo que hablamos ahorita. Debe comunicar al responsable del fondo de caja menor las inconsistencias que se encuentren, ¿cierto? También tiene que efectuar de forma oportuna pues el ingreso al aplicativo contable, ¿sí? Con relación al registro de esa caja menor o de ese reembolso. Aquí habla de registrar en el aplicativo los soportes, los gastos en el debido periodo. También nos menciona que una vez devueltos por el contador los documentos soportes del reembolso, estos los deben archivar. Habla también de la causación de ese reembolso, ¿sí? Y adicionalmente archivar los comprobantes del reembolso, ¿sí? No necesariamente siempre esto queda dentro del reglamento, ¿sí? Esto ya se habla de funciones, entonces puede ser que estas dos partes sí las podamos omitir. O sea, lo que habla de responsabilidades del contador y responsabilidades acá del responsable de la caja menor, ¿cierto? Estas son más concretas, ¿sí? Estas sí las podríamos de pronto manejar. Las del contador no las dejemos, pero sí dejémosle las funciones del responsable de caja menor. Eso sí, les vamos a dejar ahí en el reglamento que debe recibir la capacitación, que recibe el instructivo, en este caso el reglamento del fondo de caja menor, que recibe el dinero, ¿sí? Que es el valor autorizado para el fondo, ¿sí? Recibe la cajilla, recibe llave, recibe sellos. Acá dice que diligencia el acta de apertura, o sea, debe quedar firmada el acta también como conocimiento de él, que debe archivar la copia del acta firmada, estar atento y controlando diariamente el fondo de caja menor, ¿cierto? Mire, no debe disminuir del 20%, porque si ustedes dijeron que el reembolso se hace al 80%, o sea, no puede bajar del 20% del fondo, entonces estipula acá, que prepara la documentación y revisa pagos, o sea, debe estar pendiente de revisar todo lo que tiene, indicar si fue cancelado el recibo, ¿sí? Todo lo que se da en dinero se le debe colocar a la factura que fue cancelado o pagado. Efectuar los cuadres de caja, o sea, independiente que no le hagan arqueo, debe mantener su caja.
diligenciar la planilla de reembolso, debe solicitar a la gerencia acá el cuadre de esa caja menor, ¿sí? Y adicionalmente dice que entregará a contabilidad la planilla del reembolso de caja menor. Ese es un compromiso que tiene que hacer el responsable, ¿sí? Aquí nuevamente ya me hablan del reembolso fijo de caja menor. Dice que los reembolsos deben ser tramitados oportunamente, lo que hemos hablado, para que se puedan causar y pues lógicamente se puedan cubrir los gastos con el dinero que falta, ¿sí? Entonces, este punto importante. Los arqueos, mírenlos acá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se hace el arqueo? Eso también debe quedar en el reglamento, dice el jefe inmediato del responsable del fondo del fijo de caja menor o contador, o sea, simplemente puede ser el gerente o el contador, dice que programa, ¿cierto? Esos arqueos, ¿sí? Programa los arqueos y pues que lógicamente esos arqueos deben dejar como soporte pues los siguientes. Entonces básicamente es lo que habla este punto 14, que si se hace un arqueo debe quedar el registro del acta del arqueo, ¿sí? La firma del acta debe quedar y deben quedar unas copias específicamente de esas actas, dicen que es para la gerencia y para el contador o también para el responsable. Y adicionalmente que de esos arqueos pues deben tomar las medidas correspondientes en dado caso que haya un descuadre, ¿sí? Un sobrante, un faltante, ¿sí? Y que pues lógicamente eso debe quedar dentro del reporte de contabilidad para que se efectúen los ajustes pertinentes, ¿sí? Entonces, el arqueo y qué se debe hacer cuando hay arqueo. Cierre anual, ya lo mencionaron arriba, pero aquí ya lo despliegan un poquito más, simplemente que se hace esa operación por lo menos cada vez que se va a cerrar el año, se tiene que hacer ese arqueo, ¿listo? Entonces, eso es lo que habla del cierre anual. Medidas de seguridad, ojo con eso, miren acá, ahí también deben tenerlo en cuenta. Acuérdense, yo les decía que si ustedes van a manejar la caja menor, ustedes deben estar aplicando lo que diga el reglamento. Y el reglamento de seguridad dice que al finalizar el día, la cajilla, los sellos, toda la papelería debe guardarse en custodia en la caja fuerte. Dice, bajo ninguna circunstancia debe guardarse en el puesto de trabajo o en otro lugar que no reúna las condiciones de seguridad que le brinde el cofre de seguridad. Pilas aquí, lo que les mencioné. El reglamento está diciendo que usted tiene que dejarlo en la caja fuerte. Por consiguiente, usted no puede ir a dejar esa caja en otro lado. ¿Listo? Aquí dice que el empleador responsable es el único responsable de la caja menor. O sea, que usted no puede decir, es que yo le dije a mi compañero que me hiciera el favor, que me tuviera la caja un momentico, que yo regresaba mientras iba al baño. No, la caja menor es de ustedes, al responsable, y el responsable si va a ir al baño, pues va y la guarda, va al baño, vuelve y ahí sí la saca. Pero no puede dejar esa caja menor en manos de nadie, porque no está autorizado. Solamente el autorizado es el que quedó como responsable. ¿Listo? ¿Qué más nos dice acá? Ya que el presente reglamento reemplaza cualquier otro que pudo haber existido, o sea, quiere decir que este es el vigente y que empieza a regir a partir de la fecha, ¿sí? Y ahí ya, ¿quién lo firma? Pues firman, en este caso, el presidente de la Junta o la secretaria, o en este caso puede ser el gerente, puede ser la secretaria también de gerencia, y listo. El reglamento, si no lo firma, pilas con eso, el reglamento no lo firma el responsable de la caja menor. El reglamento lo firma el gerente, el representante legal o la secretaria de gerencia, ¿sí? ¿Sí? O un integrante de la junta directiva, el presidente de la junta directiva, ¿sí? Quienes son los que firman el reglamento. Ya el acta, ¿sí? A pesar de que la firma el gerente, ¿cierto? Yo puedo entregarle, cuando le entregue al trabajador el fondo, le puedo hacer firmar esa acta, donde él me está firmando el acta y fuera de eso le puedo hacer firmar una copia del reglamento para que él lo reciba y quede constancia de que yo le informé cómo funcionaba la caja menor y quede la evidencia allí. Ese es un reglamento que es un poquito más extenso, ¿sí? Pero es muy completo. Entonces, importante hacer nuestro reglamento de caja menor
para nuestro proyecto, ¿sí? Hay otro, permítanme acá un segundito, chicos. Si están viendo el otro, por favor me confirman. Espero que estén ahí prestándome atención, ¿no, muchachos? Porque este es de teoría, pero toca hacerlo. Si están viendo aquí el otro documento, por favor. Sí, Sí, señora. señora. Este es otro documento, dice Manual de Procedimientos, o sea, que este es cómo va a funcionar la caja menor. Entonces aquí básicamente dice, ¿cierto?, que para lograr el buen funcionamiento del fondo de caja menor debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces dice, al inicio de cada año la administración fijará mediante el acta el monto de la caja menor, que ese ya lo hicimos. Dice, una vez establecido el monto se procederá a la creación del respectivo asiento contable, que es el que vamos a hacer. Otro dice que el valor máximo a pagar a través del fondo es de tal porcentaje, listo, que ese también ya lo establecimos. Dice que todos los gastos, por pequeños que sean, deben estar respaldados por su respectivo soporte. Los siguientes requisitos, miren, fecha, nombre del beneficiario, pago, valor, letras, concepto de pago, el RUT, que debe anexar el RUT, ¿sí? Dice que los soportes no deben llevar enmendaduras ni borrones. Es muy similar a lo que estamos viendo, pero pues allá está un poco más estructurado, ¿no? Dice que el fondo de caja menor, cuando el fondo de caja menor se haya agotado recuerden que también lo hablamos, puede proceder a hacer el reembolso, ¿sí? Dice que no es necesario esperar a que se agote el 100, acuérdense, no se pueden quedar sin plata en la caja menor. O sea que si se agotó el 60, el 50%, usted ya puede pedir su reembolso. Por eso es importante que coloque el porcentaje. Dice que si al finalizar el mes no se ha ejecutado en su totalidad, se elaborará una nota de contabilidad para causar los gastos efectuados durante el mes y no llevar gastos de un mes a otro. En este caso, todos los meses se tiene que hacer, por favor, reembolso. Así sea una sola vez, pero se debe hacer reembolso. No, es que no me gasté el 50%, sino me gasté solo el 20%. Pues haga reembolso para que al finalizar el mes le quede su fondo completo, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Que una vez ejecutado el fondo de caja menor se procede a elaborar la relación del reembolso, ¿sí? Y pues ese reembolso es el formato que vamos a trabajar mañana, ese no lo hacemos hoy, ¿listo? ¿Qué más nos habla por acá? Que se deben organizar los anexos. ¿Cuáles anexos? Pues la factura, ¿cierto? Las cuentas de cobro, y esas deben ir en orden cronológico, por orden de fecha. Dice que deben estar ordenados. Deben llevar un sello si fueron pagados, o sea, si ustedes pagaron, ejemplo, un servicio público de caja menor, debe tener el sello de cancelado, ¿sí? Que yo le pagué el transporte al mensajero, pues debe tener el sello. Todo lo que yo le cancele a un tercero debe llevar el sello de cancelado o pagado. ¿Qué más nos relaciona por acá? Que elaborada la relación de reembolso se debe pasar a contabilidad para que ellos procedan a efectuar el pago. A ver, de pronto, ¿qué más podemos resaltar? Por acá, miremos. Importante tener en cuenta esto, chicos, eso no lo menciona el otro documento, pero me parece importante a resaltar. Hay facturas que son emitidas de registradoras, ¿sí? Del sistema POS. Entonces, esas facturas, ¿sí? Normalmente, como tienen un papel, ¿sí? específico, tiende a que se vayan borrando. Entonces, ¿qué es lo que de pronto permiten que se haga? Es que a esas facturas que son así, les puedan sacar copia para que el papel no se deteriore, no se borre y después quedemos sin el soporte. Entonces, es importante, aquí en este punto, por lo menos lo están dejando dentro de su manual, que esas facturas que son directamente registradoras, ¿sí? Que son de un sistema POS, que ustedes le puedan sacar fotocopia, ¿sí? Entonces, importante ese punto que no lo tenemos en el otro reglamento. Bueno, aquí habla también de que se hará el arqueo de caja menor, eso ya lo hablamos, y que al final del año también se hará un cierre de caja menor. Y listo, miren, está más completo el otro. Miren que de pronto tener en cuenta de pronto el soporte que se está mencionando allí, ¿sí? ¿Cuál es el soporte? El de las facturas que son en sistema POS, ¿listo? De pronto eso sí lo podemos dejar ahí dentro del... lo podemos dejar dentro del reglamento para que si eso llega a ocurrir, pues ya se sepa que tienen que sacarle fotocopia para que no se borre. Listo, chicos.
Entonces, dos documentos importantes que van a soportar la creación de la caja menor. Primero, el acta de constitución. Segundo, el reglamento de funcionamiento de esa caja menor. ¿Listo? Con esos dos documentos, entonces, también ustedes van a tener el registro contable de la creación de la caja menor, que ya explicamos cómo se hacía, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la caja menor? Ya ustedes lo tienen, ¿cierto? Ya tienen el registro de cómo se hace la creación de esa caja menor. ¿Qué nos dice el taller? A ver, miremos por aquí. ¿Ustedes tienen el taller ahí? Miremos el taller de una vez. Un segundo. Vamos a mirar, por favor, lo que dice el taller. Ese se les envió a ustedes al grupo. Ese taller es para mirar específicamente, entonces, si hay un direccionamiento en la creación de ese fondo. Ya miramos acá el taller específicamente. Un segundo, vamos abriendo aquí el taller para poderlo visualizar. En el taller dice que no se pueden superar el 10%, dice establecer de gastos de menor cuantía todos aquellos que no superen el 10% del fondo de caja menor. Antes es más fácil porque quiere decir que nos están diciendo que debemos colocar ahí en el mismo reglamento. ¿Sí? Entonces nos está diciendo En el que... acta igual, ¿cierto? Y en el acta, sí. Entonces ya miramos aquí. Yo además estoy compartiendo el taller acá rápidamente. Ahí ya lo están visualizando. Y nos dice acá, entonces, desde acá. Dice, a continuación se plantean varias actividades las cuales deben estar resueltas con su equipo de estudio de acuerdo con los movimientos apropiados hasta este momento. Dice, muy importante revisar el proyecto formativo, la recepción de aportes iniciales. De acuerdo con el tipo de persona o sociedad que constituyeron, cada dueño socios debe hacer entrega del capital de un 100% con cheque. Bueno, esa partida la hicimos. Y revisar la caja general. Ustedes tenían que mirar cuánto había en la caja general, ¿cierto, chicos? Dice acá, ¿qué debemos hacer? Apertura de cuenta bancaria, que ya lo miramos, porque necesito ese dático. Gastos legales, ya está apertura de caja menor. Entonces miremos específicamente caja menor. Dice, establecer las políticas, que ya las vimos dentro del reglamento, y dice que debe estar entre 300 y 600. ¿Listo? Designar el responsable, ¿listo? Establecer como gastos de menor cuantía todo aquello que no supere el 10, o sea, ya saben que van a colocar en el reglamento. Dice acá, establecer como condición para solicitar el reintegro, mírenlo, también lo dice, el 70, o sea que ya saben que hay que colocar en el reglamento, es decir, que deberá realizar mínimo 10 gastos en total. Quiere decir que tenemos que tener 10 gastos de caja menor. Eso es lo que nos están pidiendo acá. Debe realizar mínimo 10 gastos de caja menor. Es adicional a los registros que tenemos que hacer, necesito que tengan 10 gastos de menor cuantía, por papelería, por servicio público, por transporte, por fotocopia, ¿sí? Dice que son 10. Dice, tener en cuenta el acta de comer fecha, el acta también ya la hablamos, ya saben cómo se hace. ¿Listo? Entonces, esta caja menor ya se sabe cuál es el valor, ustedes definen el monto, está entre 300 y 600, ya se sabe que cada pago de caja menor no supera el 10%, y para hacer el reembolso se tiene que haber agotado máximo el 70%. O sea, cuando se agote máximo el 70% será reembolso. Y necesitamos hacer 10 gastos de caja menor. ¿Qué necesito que tengan? Porque como para mañana van a tener el formato de reembolso, necesito que tengan para mañana los 10 gastos, ¿sí? Los 10 gastos, llámese, nuevamente les reitero, los que ustedes van a colocar en el reglamento: fotocopias, papelería, un mantenimiento, un servicio público, ¿sí? 10. Entonces, por favor, les queda la actividad para poder mañana trabajar el reembolso de caja menor. ¿Listo? Listo, chicos. Esa es la parte referente a caja menor. No sé si tengan alguna pregunta de ahí. Los escucho. ¿Sí, Heidi?
Respecto a los 10 gastos que hay que tener para mañana, por ejemplo, el monto de nosotros es 450.000 y pues el Sí, 10% es 45.000. Entonces, cada gasto no puede superar los 45.000, ¿sí? exacto, son pequeñitos. Listo. Les pueden colocar fotocopias, compra de, qué sé yo, de un Y con cuaderno. facturas también pequeñitas, ¿cierto? O sea, no tienen que ser facturas que, como las facturas de anteriores que eran con QR, facturación electrónica, un Exacto, ejemplo. estas son Ah, pequeñas listo. porque pues son las que le entregan, ejemplo, en la esquina, de la papelería de la esquina, ¿cierto? En el restaurante de pronto es la señora que al lado de la empresa, o sea, de pronto no son grandes empresas, entonces pueden tener pequeños, o sea, no tanto en el tamaño, sino que no son documentos que cumplen, digamos, con todas las condiciones, ¿sí? Si hay transporte, pues van a tener un vale de caja menor. Entonces, hay vales de caja menor, entonces utilizan ese formato, vale de caja menor por transporte. ¿Listo? Con esos recibitos, ya colocando los valores, teniendo ya claro qué es, qué servicio, mañana hacemos el reembolso. ¿Listo? Hasta ahí dejaríamos caja menor. Vamos con otro tema entonces, chicos. No se les olvide para mañana esa tarea, porque lo ideal es que mañana dejemos el reembolso listo. Ustedes ya hacen el acta, hacen su reglamento, acorde a lo que les envié o lo que ustedes ya vieron, hacen el registro que les enseñé, ¿cierto? De la creación de la caja menor. Ahora van a hacer lo de los gastos de caja menor. Mañana hacemos el reembolso para que les quede listico, ¿sí? Y ahí quedaría básicamente el proceso de caja menor. Es bien sencillo. La idea es mañana hacer el reembolso. Les explico cómo hacemos el reconocimiento de ese reembolso en nuestro sistema contable, cómo se hace el pago y ya quedaríamos en registros de caja menor. ¿Qué me queda faltando ahorita? Verificar la creación o apertura de la cuenta, ¿sí? Alguien que pueda compartir pantalla y me pueda mostrar los registros que hicimos, los primeros, donde tengan todos los registros del proyecto, para explicar cómo tienen que hacer el registro de apertura de la cuenta corriente. Heidi, listo, Heidi, dale. Entonces vamos a mirar para que una vez nos quede listo ese registro. Acuérdense que fue la tarea que les dejé. Por favor, verifiquen cuál es el saldo que les quedó en caja. Dependiendo de lo que les haya quedado en caja, tenían que haber hecho el registro de la apertura de la cuenta. Y la apertura de la cuenta debían tener el formático, ¿sí? De creación de apertura de esa cuenta del banco. Listo, entonces vamos a ver los primeros registros, Heidi. Déjame ver. Los primeros registros que hicimos de aportes. Entonces, ahí les voy a explicar algo para que lo podamos hacer. Listo. Entonces, miremos todos los primeros registros que hicimos. Listo. Eso. Entonces, miremos este caso. Entonces, aquí dice que ingresó, según veo yo aquí, ingresó a caja 150 millones, y hubo un segundo registro a caja de 150 y un registro a caja de 150 en total. Sí. O sea que en total tienen 450 millones, ¿cierto? Sí, sí, señora. Baja. De esos 450, miremos qué dineros han sacado. Entonces sacaron, a ver qué hay aquí. Ah, pero yo Para el creo que, pago de Hacienda. pero creo que hay un dato mal. Hay un registro mal hecho. Es el comprobante número 4. El comprobante número 4 dice, no miente, el 4 está bien, dice gasto contra la cuenta por pagar. Ese nos quedó bien, pero el comprobante 5 quedó mal. A ver, miramos. Ah, porque es al revés, ¿sí? Quedó al revés. La cuenta por pagar es débito y sale la plata de caja. Ese les quedó mal, ¿qué pasó? Y creo que el resto les quedó igual. Es que así lo hicimos en clase. Ay, no, pero no, Sí, como no, sí, ese lo hicimos así en clase y yo me guié así. no puede ser que hayamos sacado que el pago sea que la plata entre a caja. Si estamos pagando, estamos sacando la plata de caja. Entonces sería cambiar, pasar esta para arriba. No, pues más fácil. La primera pasa al débito. La 2409490 ponla en el débito. Ahí. Y la otra en el crédito. Pilas porque los pagos
esos pagos que hicieron salieron directamente de caja, en este caso la caja general, entonces tendría que ser un crédito. Si hago un pago por bancos, ¿es débito o es crédito? Si va a salir crédito. ¿Cierto? Por eso, no sé por qué dejaste los pagos en el débito. Tienes que corregir el comprobante número 7 también. Entonces, ¿qué necesito que tengan en cuenta? ¿Ya? Entonces, Ya. vas a sumar todos los pagos que salieron de caja. Entonces, ¿cuál salió? Los 266.000, si quieres hacer una suma a un lado. Hacer la suma a un lado. Sumar los 266.000 que salieron de caja. Salieron los 55.300 del comprobante. No alcanzo a ver ese. Listo, ¿qué más? Sigue bajando. No, solo ya era bomberos y Ah, ¿solo son creación. dos? Dale, Sí, entra. señora. Listo. Quiere decir que esos 450 millones, ¿cierto? Hay Sí. 322.100 pesos, creo que dice ahí, Señora. 322.100, que ya no tengo, porque ya yo saqué esa plata. Entonces, ¿cuánto me queda en caja? Por favor, saca la diferencia entre 450 millones y los 322.100 pesos. Listo. Quiere decir que yo tengo que hacer una consignación, ¿cierto?, al banco en la apertura de la cuenta por 449.677.900 pesos. ¿Listo? Entonces, déjame ver el registro que hiciste de apertura de la cuenta. Ya se lo muestro. Nosotros no hicimos nada más, chicos, ¿seguro? Déjame ver Mira. los segundos registros que hicimos. Solo eran esos. ¿De apertura? Todos los comprobantes de registros que tengamos. Estos, los que hicimos para la clase pasada, que eran los de compras, Ah, los no, de pero las guías. y Y déjame ya. ver, sube, miramos desde el comienzo esos. Ah, salió de banco. Listo, estoy mirando desde dónde salió la plata de esos pagos. Salieron de bancos. Listo. Entonces necesitamos tener el comprobante de la consignación de ese dinero. Miremoslo ahora sí, Heidi. Sí, Sharon. Una pregunta, para saber cuánto se consigna, ¿se resta? O sea, lo que aportaron los socios menos lo de Saico y bomberos. Sí, señora. Sí, porque la Listo. plata salió. Te Listo, salió gracias. el recurso, ¿no? Entonces hacemos la resta. Listo, entonces miren aquí el registro nos queda a la 11:10, perfecto, que sería el ingreso a bancos, ¿cierto? Y sale ¿de dónde? De la caja. Listo, ¿y si era la 02? ¿Si estaba en la misma cuenta? Sí, señora. Listo, sale de caja. Quiere decir que la caja a mí me tendrá que quedar después en cero, ¿cierto? ¿Por qué en cero? Pues porque no tengo dinero, o sea, ya el dinero se consignó. Entonces, ese es el registro correspondiente. Pero ¿cómo hago para saber ese valor? Pues tengo que verificar cuántos fueron los aportes, ¿cierto? Que entraron a caja, ojo, aportes que entraron. Y le disminuyo los pagos que hicimos de caja. ¿Listo? Yo tengo una preguntita. Y bueno, Dana y luego Heidi. ¿Sí, Dana? Eso que hay, digamos, para las sociedades que son por acciones, pues esas acciones están en cheques, no en efectivo. Entonces, ¿cómo Miremos haríamos cómo ahí? nos quedó. Listo, eso es lo que tenemos que mirar, cómo nos quedó registrado. Por eso les había dicho que verificaran. En este caso sí lo tenían en caja, miren. Y lo que estamos haciendo es consignarlo. ¿Listo? Si quieres, sí, Heidi, dime la pregunta y ya miramos, Dana, si quieres tu La registro. consignación que toca, el comprobante de consignación que toca tener, ¿es este? ¿Y ese nos sirve? Sí, señora. Lo que tienen que Ahí, cambiar acá. ahí es que el valor, ¿cierto? La fecha, Ya, el valor. ya. ¿Ya lo tienen? Eso, ese nos sirve, claro. Y acá en donde dice firma es como la firma del banco o de la persona, una firma allá, ¿cierto? Ahí ya no es necesario porque como esos soportes ya los entregan directamente, eso es casi que se podría decir casi como Sí. transferencia. Y yo Entonces, tengo otra pregunta. Acá en forma de pago, pues cheque, ¿cierto? O en efectivo. Ah, no, en efectivo.
hay efectivo porque nosotros lo teníamos en efectivo en el Sí, claro. registro. Sí, aunque pues es raro que eso se dé en efectivo, ¿no? Casi no diría que no. Normalmente son cheques, pero bueno, dejémoslo ahí en efectivo porque así quedó al inicio. Sí, Y ahí tendrías ya tu registro de apertura de cuenta. sí. Falta el acta, ¿cierto? Sí, sí, señora. El formato que ya tengo dos, es que tengo uno de que dice que es de persona jurídica y otro de persona natural. Es jurídica. ¿Jurídica? Ah, ya. Sí, claro, porque Y, ustedes son entidades jurídicas. y entonces, para presentar el proyecto tendríamos eso por hojas separadas, ¿cierto? Una hoja de apertura de cuenta bancaria y otra hoja de apertura de caja menor y así. Pueden tenerlo por temas, sí, pueden tenerlo lo que es apertura de la cuenta, donde tengan el formato de apertura, tengan la consignación y tengan el registro. Lo pueden dejar ahí. Aunque el registro, aclaro algo, a pesar de que quede ahí, lo debes dejar donde tenemos todos los Los comprobantes. comprobantes, sí. ¿Sí? Te lo puedes dejar ahí, pero donde tenemos todos los comprobantes lo tienen que agregar. Por favor, Ah, listo. verifica que los pagos que hiciste se hayan quedado bien, ¿no? Sí, voy a revisar otra vez. Listo. Y Dana, en el otro organizo así, ¿cierto? ¿qué es ese? El del acta. Ah, el acta, ya es que no lo había visto. Acta de constitución del fondo, listo. El Y acta pues falta el reglamento, pero acá ya puse el y el registro. reconocimiento Y y los compro. listo. Y ese reconocimiento, acuérdate que también debe quedar, o ese comprobante, pues allá donde tenemos los demás. Bueno, a pesar de que lo dejes acá, lo deben dejar allá, donde Listo, tenemos aquí. todos los comprobantes, ¿sí? Bueno, señora. Ah, bueno, ahí van bien, miren, van bien. Listo. Dana, para el caso de ustedes, si quieres comparte pantalla y miramos. Ya voy a Dana, mirar si desde el celular me deja. listo. ¿Qué puede pasar? Si hay algún registro de los primeros que estábamos viendo, que de pronto no afectaron a ustedes caja, sino que afectaron de una vez banco, ¿cierto? Lo único que necesitaríamos, uy, a ver, miramos porque no veo. No veo. Instructora, pues lo que nosotros hicimos fue, como su merced estaba dando el ejemplo por caja, pues todo lo afectamos por caja. Hasta Sí, ahorita que estaba mirando caí en cuenta de que como nosotros usamos son acciones, pues que las acciones están es en cheques. en cheque, no, pero no te entiendo ahí lo de las acciones en cheques, ahí sí no te entendí. No, pues yo tenía entendido que uno cuando aporta acciones son cheques, ¿no? ¿Qué aportas? No, porque a ver, me explico. Cuando tú aportas, ¿cierto? Tú aportas un dinero a la empresa, pero ese dinero que aporta, ¿cierto? Dependiendo la empresa, equivale a un número de acciones de la empresa. ¿Sí? Ese valor que tú das equivale a un número de acciones. La acción, lo que tú estás diciendo es que la acción si no es dinero, la acción hace referencia a un documento, un título de valor, donde te dicen que tú eres dueño de tantas acciones y que cada acción tiene un valor de tanto, ¿sí? Pero eso es referente a las acciones, pero en sí el aporte que dieron los socios fueron en dinero, ¿no? Claro, todos dieron aportes en dinero. Sí, sí, señora. Ah, ya Sí, pero estaba miremoslo. enredada. Eso es lo que me vas a mostrar. Antes quería ver cómo estaba el registro. ¿Qué cuenta afectaron? Afectamos la 1105. O sea que sí les quedó en caja la plata, el dinero. Sí, sí, señora. No, no pude ver, si quieres comparte nuevamente a ver. Voy. A ver, vamos aquí, se alcanza a ver ahí.
Mira, la primera no me afecta. Ah, listo, ya. En el comprobante número, no sé qué comprobante sea ese. Dice 126 millones. Listo. Ahí hay uno que está en caja, abajo hay otro que está en caja, ahí van 252 millones. ¿Qué más tienes? Y hay otro tercero, mírala, por 126. Ah, Esos entonces sí son los aportes de socios. Entraron a caja. pero entonces sí lo tienen en caja, mira. Entonces, como ese aporte está en caja, suman el total de aportes, que ¿cuánto les da? Nos dan 378. Listo, si tienen 378 millones, déjame ver qué pagos hicieron. Miremos los pagos, a ver qué sacaron. Mira, tú sí lo tienes bien. Aquí está sacando la plata de caja 948. ¿Qué más sacaste? Deja ver, otro. Y sacaste 900 y sacaste 27.000, creo que dice ahí, 27.200. Sí, de inscripción de libros. De otro abajo de 130, mira, ¿qué más sacaste? Deja ver. Uy, todos esos pagos de qué son, déjame ver. Y El último es registro mercantil. El de arriba es bomberos, le sigue Saico y Asimpro, resolución de facturación, inscripción de libros, RUES, acta de sociedad y homonimia. listo, entonces es sumar todos esos pagos que hiciste y se los restas a la cuenta. Y ese saldo es el que vas a consignar. Listo, sí, señora. ¿Listo? Dana. Sí, señora. Bueno, y no olvides que es ese registro de que allá donde tenemos todos los comprobantes, ¿bueno? Sí, señora. Listo. Entonces, chicos, por favor, la idea es que adelanten, como les comenté, pues así lo que mostró ahorita Dana, lo que mostró la compañera Heidi, que adelanten, ¿cierto? Adelanten. Lo ideal entonces es que mañana trabajemos reembolso, hacemos el reembolso, contabilizamos el reembolso para que también lo podamos dejar ahí en nuestros comprobantes e iniciamos con la parte del CDT, a ver si también logramos dejar mañana el CDT, ¿sí? Que es lo que nos están pidiendo también. Un CDT, lo de caja menor, ya la apertura de la cuenta ya quedaría y con eso ya trabajaríamos conciliación bancaria, si Dios mediante, sería el viernes, como para que nos quede, digamos, el tiempito para trabajar bien ese temita, porque ese es un poquito más largo. Y ahí quedaríamos. Entonces, pues chicos, manos a la obra. Yo espero que todos me hayan cumplido con el envío de las evidencias. No me olvido por ahí que todavía hay evaluaciones que me deben, ¿cierto? Algunos compañeros. Entonces, espero cuando nos veamos el viernes que me traigan también por eso la actividad manual. Y bueno, ahí vamos poco a poco avanzando. Para dejarles de pronto también como una observación, nosotros nos veremos la próxima semana, ¿verdad, chicos? En presencialidad. Dijimos que qué día nos veíamos. ¿Qué día nos vemos la próxima semana, chicos? El miércoles. El miércoles, ¿cierto? Entonces, la propuesta es para que ustedes evalúen, porque como es nuestro último día, por favor les recomiendo, si evalúan, si podemos hacer algún compartir, pues por el tema del cierre del trimestre, digamos, por lo que es el último día de presencialidad. Entonces, si podemos hacer algún compartir para dedicarle un espacio de la sesión a la actividad. ¿Listo? El compartir normalmente lo que hace uno es que si traemos cosas y entre todos compartimos, ¿sí? O si se compra algo acá y pues entre todos simplemente estar ahí unidos, pues ustedes como que, ¿no? Para ver de pronto qué podemos hacer en un pequeño espacio que tengamos. Chicos, bueno, no les doy más tema hoy para que puedan ir avanzando